voy a hablar de los mapas de coberturas y uso de suelo de la provincia de Córdoba. Eh, un poco para contarles la motivación de este seminario es que, bueno, cuando empecé a revisar los mapas de coberturas y usos de suelo que existen para la provincia de Córdoba, bueno, encontraba que habían diferentes clases de vegetación y usos de suelo que se identificaban en los distintos mapas. Eh, Me preguntaba cuál era el objetivo de un mapa de cobertura, qué implicancias tenían en estas definiciones de las clases y de los usos de cobertura, y qué metodologías se utilizaban para la validación de estas cartografías. Entonces, un poco de ahí se desprende el objetivo del seminario, que es revisar diferentes mapas elaborados para el territorio provincial con diferentes escalas, local, regional, global, y diferentes objetivos de elaboración. Siguiente. Bueno, primero, en primera instancia quería resaltar la definición o la diferencia que hay cuando se hace referencia a cobertura de suelo y uso de suelo, retomando un poco las notas de la maestría en teledetección ambiental, de la materia de teledetección ambiental de la maestría, donde hace referencia la cobertura de suelo a la descripción del material físico de la cobertura terrestre, y uso de suelo está definido por las asignaciones que le vamos dando a través de las actividades antrópicas que hacemos los humanos en un territorio. Entonces ahí ponía ejemplitos de qué es una cobertura de suelo, por ejemplo, una superficie construida, y un uso de suelo puede ser el que le damos, por ejemplo, a través de catastro, que puede ser industrial, urbano, o, por ejemplo, una cobertura de suelo puede ser el bosque chaqueño serrano, y el uso de suelo, que tiene que ver con esta asignación, tiene que ver con la categoría 1, reglamentada bajo la ley de bosques, la 9814, que son áreas de extrema conservación que no se pueden modificar, o un cuerpo de agua, que puede ser una cobertura, pero el uso puede estar destinado para el almacenamiento. O sea, lo que quiero decir con esto es que, si bien hay dos definiciones para cobertura y uso de suelo, ambos están estrechamente relacionados, y es la razón por la cual muchos proyectos combinan el mapeo del uso y la cobertura de suelo. Un poco para contar que estos mapas, estas cartografías, tienen metodologías de fondo que tienen que ver con la clasificación de imágenes satelitales, y existen diferentes métodos. Está el método supervisado, el no supervisado, y el análisis de imágenes basado en objetos, el OBIA. Mediante las metodologías de clasificación supervisada, se conoce el objeto a priori, el objeto que se desea clasificar, y sobre este objeto, o sobre estas categorías de clasificación que ya se conocen, se entrenan algoritmos, se definen sitios de entrenamiento para entrenar estos algoritmos de clasificación y generar las categorías definidas a priori. Con los métodos no supervisados, en cambio, no se conoce el objeto que se desea clasificar, y lo que se hacen son clústeres, que son agrupaciones de píxeles agrupados por características espectrales o texturales, y así, de esta manera, se generan las categorías. Y por último, quería mencionar el análisis de imágenes basado en objetos, que básicamente segmenta una imagen agrupando píxeles, pero el resultado final se trata de un conjunto de formas vectoriales representativas por su tamaño o geometría. ¿Para qué es importante estos mapas, o por qué son importantes estos mapas de coberturas y usos de suelo, en este caso de la provincia? Pero ¿por qué mapear es importante las coberturas y los usos de suelo? Y básicamente es para
poder monitorear o para poder conocer qué es lo que está pasando en términos de la distribución espacial de las coberturas, para analizar, para actualizar los mapas existentes o para crear algunos mapas que aún no existen, para determinar superficies, para poder cuantificar los cambios que hay en esas coberturas monitoreadas, para tomar decisiones, para el ordenamiento territorial, para poder planificar políticas públicas y poder desarrollarlas. Por ejemplo, la ley de bosques, la 9814, y la ley de humedales todavía no tienen definidos los mapas de cobertura y uso de suelo que van a utilizar. Para la elaboración también de modelos climáticos, hidrológicos, biológicos, para, en el caso de fuego, para la elaboración de mapas de combustibles, bueno, entre otros usos. Los trabajos que voy a revisar en este seminario van a ser uno a escala local, que es el de Victoria Marinelli, elaborado en 2019. Otro va a ser a nivel provincial, el de SAC en 2019, Singolani en 2022 y el de IDECOR en 2018. Y a nivel regional voy a contar un poco de qué se trata el MAP Biomas Chaco, con cartografía elaborada para los años, entre los años 2000 y 2019. Bueno, el primer trabajo es el elaborado por Marcel Sac y colaboradores. Es un capítulo de un libro que se llama Hacia el ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba, bases ambientales. Y básicamente, para el análisis y procesamiento de la información satelital que utilizó este mapa, la fuente primaria de información fueron 10 imágenes Landsat 5 correspondientes al invierno y la primavera del año 2009. Primeramente se realizó una clasificación no supervisada, como pueden ver ahí en el esquema metodológico, donde se obtuvieron zonas definidas por esa clasificación no supervisada. Luego se fijaron sitios de entrenamiento y se obtuvo una clasificación supervisada. Para este mapa en particular, los tipos fisonómicos estudiados responden a una descripción estructural de las comunidades que las voy a mencionar brevemente porque la categoría bosques, las categorías son bastante diferentes en los mapas que les voy a mostrar. En esta se considera bosque a una vegetación leñosa de más de 5 metros de altura, con una proyección de las copas de los árboles que cubren más del 25% del suelo. Pueden diferenciarse bosques bajos o bosques altos en relación a si tienen más o menos de 5 metros de altura y hasta 8 metros de altura, y también pueden diferenciarse bosques abiertos y bosques cerrados en base a cuánto del estrato arbóreo cubre con la copa, cuál porcentaje de cobertura de copa ocupa el estrato arbóreo. Después vamos a tener otra cobertura que son los matorrales, que son aquellas comunidades donde predomina la vegetación leñosa, pero de menor altura, que va entre 1 y 5 metros, y tenemos los pastizales, que también son conocidos como pajonales. Este mapa de coberturas generó 18 clases de cobertura vegetal, que fue validado a través de censos de vegetación que realizaron estos autores y recopilando información de otros desde el año 2000 al 2009 y terminó con la elaboración de un mapa cuya resolución espacial es 30 metros. Bueno, este es el mapa y corresponde, bueno, eso, a los diferentes tipos de vegetación que se diferenciaron en base a las características espectrales resultantes de la fisonomía, de la composición florística. Al principio, representan 18 clases de cobertura vegetal. La mayoría de las clases de cobertura natural raramente se presentan
en formaciones puras, según lo estudiado por este autor, y esto puede devenir, o el autor establece, Sack dice que se debe a una alta fragmentación del territorio, lo cual se expresa de manera constante, salvo en lo que ocurre con la cubierta cultural, que en el mapa se puede ver en tono clarito en esta área, en toda esta área. Básicamente, la cobertura cultural responde a sitios destinados a la agricultura, a sitios deforestados anteriormente ocupados por bosque, y actualmente utilizados para la ganadería, ya sea por el aprovechamiento de pastizal natural o por la implantación de pasturas exóticas. También responde a sitios urbanizados, a rutas y a caminos. Los bosques, según este mapa, de todo tipo cubren apenas el 7% de la provincia, pero solamente el 2% corresponde a bosques en buen estado de conservación, mientras que la cobertura cultural, que es esta que mostraba recién en el mapa, ocupa alrededor del 66% de la provincia. Algunos factores que pueden explicar la escasa cobertura forestal actual tienen que ver con la expansión de las tierras de uso agrícola, producto del efecto sinérgico que hay entre la presión que hacen los factores, los cambios tecnológicos y climáticos sobre los recursos naturales, sobre todo en las últimas décadas, y un poco también contarles que este mapa fue un mapa que tuvo mucho valor en el contexto en el que se generó, que fue uno de los primeros que utilizó imágenes satelitales para la escala provincial, y fue un precursor que pretendió ser utilizado para la reglamentación para el ordenamiento territorial de la Ley de Bosques. Otro trabajo es el de Cingolani, Melissa Giorgis, Hoyos y Marcelo Caído, que está realizado es un trabajo del 2022 publicado, que tiene el título que vemos en pantalla, y que estas autoras resaltan que luego de evaluar que un mapa de vegetación detallado de las montañas de Córdoba, porque básicamente lo hace en el sector serrano, es un insumo necesario para llevar a cabo la actualización del ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba y poder cumplir con la ley nacional, que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida también como Ley de Bosques, y que fue sancionada en el 2007. Ella cree que es necesario poder realizar un mapa que tenga un estricto relevamiento a campo. Los fines de este mapa son del relevamiento de la vegetación y de la conservación de lo que existe en el territorio, y que si bien se dispone de algunos otros mapas, hace como un hincapié puntual en la relevación de la vegetación. Y también otro aporte importante que hace esta autora es que considera de manera particular la invasión por especies leñosas exóticas y como una problemática grave en las montañas de Córdoba, y que algunos autores también vienen resaltando que la superficie invadida se encuentra en aumento. Entonces, la metodología que utilizó fue la elaboración de un mapa preliminar. Para ello, una clasificación no supervisada, donde utilizó imágenes Landsat 4 y 5 del otoño y la primavera del 2009. Tomó como base para sus estudios otros estudios previos, que fueron los de Cingolani del 2004 y los de Giorgis del 2017, donde se relevaron más de 800 sitios a campo y se describieron 16 tipos fisonómicos de vegetación. Sin embargo, este trabajo redefine esos tipos y los ajusta a 14 unidades de vegetación, que al final del mapa, que se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, los termina redefiniendo en 7 categorías en base a, como podemos ver en pantalla,
define estos estratos, estas 14 unidades de vegetación, en base a la cobertura aérea promedio del estrato arbóreo, del estrato arbustivo, del estrato herbáceo y de la roca y el suelo desnudo. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, la cobertura de la unidad de vegetación C, en la unidad de vegetación C podemos encontrar a las especies exóticas que tienen mayor cobertura de estrato arbóreo en el tiempo, y en el sector, en la unidad de vegetación A y B, podemos encontrar los bosques nativos. Para el control de campo se realizó una base preliminar donde se seleccionaron áreas en estas 14 unidades espectrales de vegetación y se relevaron a campo la cobertura, los distintos estratos de cobertura, en los estratos arbóreos, arbustivos, los estratos que están en el gráfico, y se realizó una matriz de confusión para el mapa preliminar. Por último, la elaboración de este mapa, Por último, para la elaboración del mapa definitivo, y se redefinieron estas 14 unidades de vegetación que estoy mostrando a 7 clases de vegetación principales, y cada una de ellas se describieron de manera separada. En esta diapo podemos ver el mapa final, donde se estudian, digamos, la vegetación en las montañas, y tiene que ver con las clases estas redefinidas que les estaba mostrando en la diapo anterior. La clase 1 tiene que ver con los bosques nativos, que son los bosques serranos y subandinos, y puede incluir algunos matorrales cerrados y bosques exóticos, pero por error. La clase 2 tiene que ver con bosques exóticos, donde se identifican algunos ejemplares de pinos, Pinus sp, y grandes extensiones invadidas por siempreverde. La clase 3 tiene que ver con matorrales nativos, que incluyen matorral cerrado, matorral abierto, matorral subandino. Y bueno, ven cómo estas categorías de clasificación cambian en relación al mapa que presentaba anterior. Este mapa final tiene una resolución espacial de 30 metros, es uno de los mapas más actuales de vegetación que se encuentran hoy en la revisión bibliográfica, y Cingolani en su trabajo establece que hay especies arbóreas, están presentes en casi todas las unidades de vegetación descriptas, pero con tamaños de estos ejemplares leñosos muy pequeños. Entonces, esto sugiere que una gran parte de las sierras de Córdoba tiene un potencial para recuperar su cobertura boscosa si se generan estrategias de manejo adecuadas. También que los bosques exóticos se presentan, si bien tienen muy poca superficie o abarcan muy poca superficie, se los encontró en una cuarta parte de los muestreos que ellas realizaron a campo, lo que habla o lo que refuerza la idea de que estos bosques exóticos pueden aumentar considerablemente, como lo han señalado otros autores como Hoyo, Giorgis, Gabriel Pizarro, entre otros. Y me parece que un aporte interesante que hace ella también es que habla de los cambios de la vegetación en el gradiente altitudinal, y usa como referencia 5 franjas altitudinales definidas por Juan Argarañaz en el 2020. Ahí podemos ver en pantalla que los bosques se encuentran en casi todas las alturas, con mayor o menor presencia, pero que sí están en todas las alturas, y que si bien la dinámica de los ecosistemas montanos está condicionada por el gradiente altitudinal, donde no solamente cambian las condiciones climáticas, sino que hace referencia a el tipo y la intensidad de la actividad antrópica.
Entonces, si bien estos resultados marcan una disminución en el primer gráfico podemos ver que dice bosque nativo, estos resultados reflejan una marcada disminución de la presencia de las fisonomías leñosas y un aumento en la proporción de los pastizales y roquedales a medida que asciende la altitud. Este patrón, que fue interpretado como consecuencia de las bajas temperaturas o las temperaturas que restringen el crecimiento de los árboles, hay estudios más recientes que sugieren otras explicaciones que tienen que ver justamente con estas actividades antrópicas en el piso subandino, que es el piso definido por Argañarás, superior a los 1.700 metros de altura, donde entran a jugar otros factores, como por ejemplo la alta frecuencia de incendios, la presión ganadera, la invasión por especies exóticas, entre otras razones, digamos, para limitar el desarrollo de estas especies. Bueno, por otro lado, está a escala de la provincia el mapa de coberturas y usos de suelo de la provincia de Córdoba. Este mapa de coberturas está generado por la infraestructura de datos espaciales. El primero de estos mapas se publicó en 2019, que se llamó Mapa de Cobertura y Uso de Suelo de la provincia de Córdoba, para el año 2017 y 2018, incluyó 27 categorías en 3 niveles crecientes de diversidad y complejidad, y con una unidad mínima mapeable de 2,5 hectáreas. La primera versión de este mapa fue creada para dar soporte a diferentes estudios inmobiliarios de carácter masivo, conjuntamente con Catastro Provincial, a partir de 2018, aunque a falta de una cartografía provincial, también este mapa fue utilizado con otros fines del tipo científico, para la administración pública y también para la producción agropecuaria. Luego, en el 2020, se publicó un nuevo mapa con clases urbanas redefinidas en función del porcentaje de la superficie construida en un entorno de 500 metros, y se incluyó la categoría cultivo hortícola. Se mejoró la resolución espacial de 30 metros a 10 metros, pasando a utilizar desde imágenes Sentinel A y B y datos Landsat a solamente utilizar imágenes Sentinel A y B, y otra de las mejoras que se realizó fue llevar la unidad mínima mapeable de 2,5 hectáreas a 1 hectárea. La validación de estos resultados se realizó a través de Collect Earth, basada en la fotointerpretación, y también se utilizaron datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que permitieron generar cartografías, categorías más diferenciadas, por ejemplo, los cultivos anuales extensivos o diferentes tipos de cultivos. En este sentido de pensar los fines, digamos, de cada mapa, en este mapa la categoría monte es definida como, ya no se usa, digamos, el concepto de la categoría bosque, sino se utiliza monte, y en esa categoría se incluyen especies arbóreas nativas o exóticas o implantadas, que pueden tener hasta 5 metros de altura y el 20% de cobertura mínima en un píxel. Recordemos que el primer mapa, elaborado por IDECOR, tiene una representatividad para obtener la unidad mínima mapeable es de 2,5 hectáreas. O sea que si hay un pedazo de monte dentro de un polígono de cultivos, tiene que alcanzar el 1,5 hectáreas para que pueda ser reasignado a la categoría monte y no a la categoría cultivo. Lo que quiero decir con esto es que quizás bajo esta categoría y bajo esta unidad mínima mapeable se pueden dejar por fuera algunas especies o algunas coberturas importantes para mapear. Después hace otras categorías, como son arbustales y matorrales, que son especies leñosas que no alcanzan los umbrales para ser clasificadas como monte,
y pastizales, que hace referencia a coberturas herbáceas y gramíneas que pueden poseer árboles y o arbustos, pero que no superan el umbral del 20% de cobertura de copa. Respecto del mapa de IDECOR, ahí resaltaba un poco estas diferentes asignaciones que se tienen en relación a la cobertura leñosa, y también, bueno, los resultados de la categoría monte, en este caso, son mucho más altos que en los otros dos mapas. Puede ser porque incluye algunas otras categorías o por la falta de validación de campo, y en este caso lo que sí encuentran una coincidencia, al igual que en el mapa de SAC, es que en la suma de las categorías destinadas a la producción agropecuaria suman casi el 60%. Otro mapa, pero más a escala local, tiene que ver con el mapa elaborado por Marinelli en el 2019 para alcanzar la tesis de maestría en aplicaciones de información espacial, que se denominó Herramientas analíticas de valoración y cuantificación de la producción hortícola basada en sensores remotos, cuyo objetivo fue para Victoria caracterizar las áreas de producción hortícola en los territorios periurbanos de la ciudad de Córdoba, centrada en relevar las áreas de producción de hortalizas y alimentos frescos en el territorio periurbano para abordar a dos preguntas, que es el dónde se están produciendo estos alimentos y cuáles se están produciendo, qué se está produciendo. Entonces, este mapa, que lo podemos encontrar en el geoportal de CONAE, para responder a dónde, ella construyó una metodología de clasificación de píxeles jerárquica basada en información espectral, en textural y de contexto de imágenes Sentinel-2. La resolución final de este mapa fue de 10 metros. Y por otro lado, también realizó un análisis de imagen basada en objetos geográficos, dice ella, Geovia, que se aplicaron tanto a imágenes de alta resolución como a las imágenes Sentinel-2. Y para responder a la pregunta ¿qué verduras se producen?, se planificó vuelos a través de vehículos aerotransportados, y se procesaron imágenes de alta resolución espacial que también se clasificaron con esta metodología basada en objetos geográficos. Bueno, como les contaba recién, su mapa resultante se fue validado con un arduo trabajo de campo y con datos del censo hortícola que fue realizado por el INTA. Las clases que propone al final de su mapa son 10, que tienen que ver con cuerpos de agua, arboleda, tierra de uso mixto, construcción, algunos cultivos, y superficie para horticultura cubierta y superficie de horticultura campo, generando una información muy valiosa que tiene que ver con la cantidad de superficie hortícola que hay para el Cinturón Verde de Córdoba. Esta información no estaba disponible antes, así que su aporte fue valiosísimo. Y por último, para contarles el Map Biomas Chaco, que es, como saben, el Map Biomas es una iniciativa que es un proyecto generado por organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, universidades de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Lo novedoso de estas cartografías es que utilizan una plataforma de código abierto y procesamiento en la nube que se llama Google Earth Engine, donde generó a través del uso de esta plataforma mapas de uso y cobertura de suelo de los años 2000 al 2019. Para eso utilizaron imágenes Landsat de los sensores 5, 7 y 8, se filtraron los píxeles nublados, o los píxeles de las imágenes que tenían presencia de nubes, por menos del 50% de cobertura de nubes,
se crearon mosaicos anuales de todas las escenas restantes, y se llevó este mapa a una resolución final de 30 metros, considerando para la construcción de los mosaicos anuales una ventana temporal de enero a diciembre. Esto conllevó esta gran cantidad de volumen de datos, 34.000 imágenes, y bueno, a partir de estos mosaicos anuales se fueron generando o se fueron calculando diferentes medidas que tienen que ver con medidas de tendencia central y medidas de dispersión, como la mediana, la media, el desvío estándar. Se calcularon numerosos índices de vegetación a través de la álgebra de bandas que describen el comportamiento espectral y fenológico de cada una de las clases que se utilizaron para entrenar algoritmos de clasificación, que en este caso tienen que ver con el Random Forest. Las clasificaciones supervisadas, preliminares, se generaron con muestras de entrenamiento obtenidas de la interpretación visual de mosaicos, de los mosaicos anuales, y a partir de estas clasificaciones preliminares se seleccionaron conjuntos de píxeles estables, es decir, píxeles que permanecieron durante una misma categoría durante todo el periodo de estudio, 2000 a 2019, y se generó sobre estas áreas con píxeles más estables un muestreo aleatorio, muestreo estratificado al azar. Perdón. Finalmente, en la etapa de posclasificación se utilizaron filtros temporales y espaciales y validaron las muestras aleatorias independientes utilizando la aplicación Google Engine. Estos mapas, lo interesante también, o lo diferente de los otros mapas, es que las leyendas o las clases de esta colección 2 obedecen al sistema de leyendas de la FAO, y lo interesante de esto es que estas categorías permiten realizar estudios comparativos dentro, por ejemplo, de todo el Gran Chaco, sin tener que hacer clasificaciones propias o sin tener que andar redefiniendo categorías para poder estudiar o investigar sobre las coberturas de uso de suelo. Bueno, el denominador común que encontré en todos estos trabajos es que hay algunos factores que explican los cambios de cobertura y uso de suelo en la provincia de Córdoba, que tienen que ver con la necesidad de incorporar tierras a la producción agropecuaria, con la construcción de grandes obras públicas, con los incendios forestales y con la ausencia de ordenamiento territorial. Recordemos que muchos de estos mapas se han elaborado como minuciosamente con relevamientos de campo para dar sustento a la ley de ordenamiento, para dar sustento al ordenamiento territorial de los bosques nativos, que está enmarcado en la ley provincial 9814, aunque su primera actualización aún está pendiente debido al alto grado de conflictividad que genera y continúa generando este tema en la sociedad cordobesa. Esto es un poco para reforzar esta idea, por ejemplo, este es extraído de SAC, en las bases para el ordenamiento territorial, donde hace esta elaboración en base a los censos nacionales y pone los cultivos y algunas producciones agropecuarias, donde se puede ver en el gráfico A que desde finales del siglo XX, el siglo pasado, hasta ahora, la superficie cultivada para la provincia de Córdoba ha ido en aumento y continúa creciendo, mientras que el resto de las producciones comenzaron a bajar. También Marcel Sack, en sus trabajos, habla un poco de cómo están distribuidos, hace referencia a la distribución de los bosques serranos de Córdoba, que hoy alcanzan el 2% en buena conservación, mientras que la cobertura cultural, como decía al principio,
es la que menos está fragmentada en el territorio y ocupa el 66% del territorio provincial. ¿Cómo se puede validar la información? Bueno, como lo que vimos anteriormente es que estas informaciones, estas cartografías parten de clasificaciones que pueden ser supervisadas o no supervisadas. En esta diapositiva me voy a centrar en que pueden ser supervisadas con reconocimiento del área, con imágenes satelitales, con imágenes de alta resolución, con drones, con mapas de referencia, con inventarios forestales, y también pueden ser supervisadas y consultadas o puestas a disposición de la comunidad para poder ser validadas. Y para el criterio, algunos criterios que les quería compartir o que encontré en estas revisiones, tienen que ver con que encontré muchas diferencias en las áreas de estudio, en los tiempos de análisis, en el periodo de análisis en el que se genera la cobertura, que hay que tener en cuenta el tipo de dato que se utiliza en cuanto a al sensor que se utiliza y al nivel de procesamiento que tienen también los datos, en estos escasas coberturas, porque hay muchísimas más generadas, para la provincia de Córdoba, cada una se elabora con una metodología diferente, no hay una metodología homóloga, digamos, para la creación de estos mapas, que la descripción de las clases también se encuentran en la bibliografía abordadas de manera muy diferente, lo que hace que se fragmente mucho el conocimiento o se pueda avanzar de manera más lenta en poder generar mapas que sean coherentes o que permitan estudiar la dinámica temporal de los bosques y asimismo sus disturbios. También se encontraron mucha variabilidad en el área mínima cartografiable, en la resolución espacial, en los objetivos con los que fueron creados y en las formas en que se validan los mapas. Bueno, esto es todo lo que quería mostrar por el día de hoy. Espero que haya servido un poquito y bueno, gracias.